Señora, recoja sus cosas y váyase de inmediato. No le diga nada a su hijo ni a su nuera. El plomero estaba pálido, tembloroso, con los ojos tan abiertos que apenas podía hablar. En sus manos sostenía un pedazo de tubería oxidada y algo envuelto en una bolsa de plástico vieja. Su voz se quebró cuando repitió: «Por favor, váyase ya». Me quedé helada. «¿Qué encontró ahí dentro?», pregunté. Él negó con la cabeza. «Solo váyase, señora Elena, por su bien». En ese momento no lo entendí. Solo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eran las 11 de la mañana. El sol iluminaba el baño recién pintado y aún así, el aire se volvió pesado, como si faltara oxígeno. Tomé mi bolso, bajé las escaleras y salí a la calle sin cerrar la puerta. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Mientras caminaba, las palabras del plomero resonaban una y otra vez. No le diga nada a su hijo ni a su nuera. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 69 años, y esta es la historia del día en que descubrí que no conocía a mi propio hijo. Una historia que empezó con una simple remodelación del baño y terminó desenterrando algo que cambiaría para siempre el destino de mi familia. Apenas me había jubilado hacía 3 meses. 35 años enseñando literatura en una secundaria pública de Guadalajara. Por fin tenía tiempo para mí, para mi jardín, para mis nietos, o al menos eso creía. Vivía en la casa que mi esposo Ramón y yo habíamos comprado en los años 70. Después de su muerte, mi hijo Julián insistió en reformarla. «Es solo para que viva más cómoda, mamá», me decía. Y claro, confié en él. Julián siempre había sido el responsable, el que nunca me dio problemas. Casado con Claudia, una mujer elegante, de sonrisa impecable y palabras medidas. Parecían la pareja perfecta, hasta ese lunes por la mañana. El plomero, don Manuel, había llegado temprano para cambiar las tuberías del baño del piso de arriba. Llevaba más de 40 años en el oficio. Yo le ofrecí café y galletas, como siempre hacía. A las 11 lo escuché bajar las escaleras con pasos lentos. Cuando lo vi, su rostro estaba blanco como una sábana. «¿Está bien, don Manuel?». Él tragó saliva. «Señora Elena, lo que encontré ahí no debió estar nunca dentro de una pared». Intenté acercarme, pero él retrocedió. «No mire, por favor, ni suba. Llame a su hijo si quiere, pero no entre ahí. ¿Es algo peligroso?». «Más de lo que imagina». No pregunté más. El miedo tiene un lenguaje propio, y el rostro de ese hombre lo hablaba con fluidez. Salí de casa y me quedé sentada en la banqueta frente al portón. Los recuerdos comenzaron a golpearme sin aviso. La última vez que había sentido algo así fue el día en que murió Ramón, hace más de 20 años. El mismo vacío, la misma sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Un auto se detuvo frente a mí. Era Claudia, mi nuera. «¿Todo bien, Elena?», me dijo el jardinero que el plomero estaba haciendo ruido. «Sí, solo un arreglo». «Bueno, asegúrese de no dejar polvo. Los niños tienen alergia». Ni una palabra de más, ni una mirada de empatía. Solo ese tono de superioridad que me acostumbré a soportar por amor a mi hijo. Cuando se fue, volví a mirar la puerta abierta. Algo dentro de mí quería subir y descubrir qué había allí. Pero las palabras de don Manuel seguían repitiéndose como una advertencia. «Recoja sus cosas y váyase». Y fue exactamente lo que hice. Metí algunas prendas en una bolsa, guardé los álbumes familiares y salí rumbo a casa de mi hermana Isabel, al otro lado de la ciudad. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono sonó. Era Julián. «Mamá,
¿Por qué te fuiste de casa? Claudia dice que el plomero te vio alterada. Estoy bien, hijo. ¿Segura? El baño quedó sin terminar. Déjalo así por ahora. ¿Pasó algo? Hice una pausa. Solo necesito descansar unos días. Colgué, pero dentro de mí sabía que el descanso era lo último que tendría, porque algo dentro de esas paredes me estaba esperando, y tarde o temprano tendría que volver. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del plomero, sus manos temblorosas, su voz apenas audible. No le diga nada a su hijo ni a su nuera. ¿Por qué? ¿Por qué esa advertencia? Julián siempre había sido un buen hijo. De niño era amable, estudioso, cariñoso. Cuando murió su padre, tenía solo 16 años y aún así me prometió: «Mamá, nunca te va a faltar nada, te lo juro». Y cumplió, hasta que se casó con Claudia. Ella cambió todo. Recuerdo la primera vez que la conocí. Julián me la presentó una tarde de domingo. Es arquitecta, mamá. Trabaja en una empresa grande, diseña residencias. Claudia me saludó con una sonrisa perfecta. Encantada, señora Elena. Su hijo habla maravillas de usted. Pero sus ojos eran fríos, calculadores, como quien evalúa una propiedad antes de comprarla. Al principio me esforcé por llevarme bien con ella. Les cocinaba, les ayudaba con la casa, cuidaba a los niños cuando nacieron. Pero Claudia nunca parecía satisfecha. Todo lo que hacía tenía un defecto. Gracias, Elena, pero el arroz está un poco pasado. Gracias, Elena, pero no uses tanto suavizante. Gracias, Elena, pero ya no hace falta que vengas tan seguido. Y Julián, siempre callado. Claudia tiene mucho estrés, mamá, me decía. Dale tiempo. Así pasaron los años, y con el tiempo, mi casa dejó de ser mía. Cuando propuso reformarla, yo me opuse. Está bien como está, hijo. Tu padre la construyó con sus manos. Mamá, las tuberías son viejas, hay humedad, es por tu salud. Cedí, como siempre, porque una madre, por amor, cede hasta el alma. La primera señal de que algo no estaba bien apareció hace 3 meses. Una noche, escuché golpes en la pared del baño mientras hablaba con Julián por teléfono. ¿Tienes albañiles trabajando a esta hora? ¿Golpes? No, mamá. Quizá el calentador. No insistí. Semanas después, cuando vino a visitarme, noté que llevaba guantes de trabajo pese a estar de traje. ¿Te lastimaste? No, solo anduve ayudando al maestro de obra. ¿Tú? Pero nunca te ha gustado ensuciarte las manos. Estoy aprendiendo. Y cambió de tema. Claudia, por otro lado, estaba más distante que nunca. Evitaba mirarme a los ojos, hablaba rápido y siempre encontraba excusas para no dejarme sola con los niños. Están cansados, decía. Mañana te los traigo. Mañana, que nunca llegaba. Una tarde, el jardinero, don Alfredo, me comentó algo que me dejó pensando. Señora Elena, ¿sabía que su hijo viene por las noches a trabajar en el baño? ¿De qué habla? Sí, a eso de las 11 o 12. Trae herramientas, entra con linterna. No sé qué hace, pero se queda horas. ¿Estás seguro? Segurísimo, lo vi varias veces. No le di más importancia en ese momento, pero ahora, recordando todo desde la cama de mi hermana, cada detalle cobraba sentido. Los golpes, los guantes, el cansancio en su mirada. Mi hijo ocultaba algo tan grande que el plomero, un hombre acostumbrado a ver de todo, se había quedado sin palabras. Al día siguiente, decidí llamarlo. ¿Cómo va la remodelación, hijo? Bien, mamá. Casi terminamos. ¿Por qué lo preguntas? Porque don Manuel no volvió. Se enfermó, creo. Eso dijo él. ¿O lo dices tú? Silencio. ¿Por qué desconfías de mí? No desconfío. Solo pregunto. Entonces no preguntes tanto. Esa última frase me atravesó el pecho como un cuchillo.
Julián nunca me había hablado así, ni siquiera de adolescente. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono con las manos temblando. Lo que fuera que se escondía en esa casa lo estaba cambiando, o revelando quién era en realidad. Esa noche tuve un sueño. Estaba parada frente al baño recién pintado. El espejo goteaba sangre y una voz me susurraba: «No abras las paredes». Desperté sudando, con el corazón en la garganta. Decidí que al amanecer volvería a casa. Tenía que saber la verdad. Regresé a mi casa al amanecer del jueves. El aire olía a pintura fresca y polvo. Las cortinas estaban abiertas, como si alguien hubiera querido fingir normalidad. Pero el silencio era demasiado perfecto, demasiado calculado. Lo primero que noté fue el baño del segundo piso. La puerta estaba cerrada con llave, algo que nunca había hecho. Intenté abrir. Nada. Desde dentro, un olor agrio, metálico, se filtraba por la rendija inferior. Me temblaron las manos. «¡Julián!», grité. Silencio. Bajé a la cocina. Sobre la mesa había una nota escrita con su letra. «Mamá, salí por trabajo. No te preocupes por el baño, ya lo terminamos. Te dejo dinero en el cajón para lo que necesites». Dinero. Como si eso calmara algo. Abrí el cajón. Dentro, además de los billetes, había una llave pequeña envuelta en plástico. La misma llave que abría la puerta del baño. Tragué saliva y subí de nuevo. Cada paso sonaba hueco, como si la casa respirara conmigo. Metí la llave en la cerradura. Giró con un clic seco. El baño estaba impecable, demasiado impecable. Las paredes recién pintadas, los azulejos nuevos, el espejo reluciente. Pero el aire seguía pesado. Avancé despacio, observando cada detalle. En la esquina del lavamanos noté algo extraño, una pequeña grieta vertical, disimulada bajo la pintura. Pasé el dedo y sentí una rebaba. Era una junta sellada recientemente. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. Toqué con los nudillos. El sonido era hueco. Golpeé más fuerte. Y ahí estaba, un eco metálico detrás del muro. Corrí al teléfono y llamé a don Manuel, el plomero. Tardó en contestar. «Señora Elena, le pedí que no volviera. Necesito saber qué encontró. Usted no quiere saberlo. Sí quiero. Es mi casa, mi familia». Hubo un largo silencio del otro lado. Finalmente, su voz se quebró. Había restos. Y no eran de animal. El suelo me desapareció bajo los pies. Me agarré del marco de la puerta para no caer. Restos. Sí, algo envuelto en plástico, entre las tuberías viejas. No abrí más. No quise. ¿Llamó a la policía? Pensé hacerlo, pero su hijo llegó antes. ¿Julián? Sí. Me dijo que no me metiera, que él se haría cargo. ¿Y qué hizo? Selló la pared, con sus propias manos. El teléfono se me resbaló. Recordé los guantes, los ruidos nocturnos, su mirada perdida. Mi hijo. ¿En qué se había convertido? Me senté en el suelo, temblando. El sonido del reloj del pasillo me devolvió a la realidad. Tenía que pensar con claridad. Si Julián era capaz de ocultar algo así, ¿qué más me había escondido? Busqué en su habitación, los cajones, el armario, el escritorio. En un estuche de herramientas encontré algo que no debía estar ahí. Una memoria USB con una etiqueta escrita a mano. Proyecto Tlatelolco. La conecté al viejo portátil de Ramón. Dentro, carpetas con fechas, planos, documentos legales y un archivo de video. Presioné play. Aparecía Julián en su taller, hablando a cámara. Si algo me pasa, todo está en los muros. No confíen en nadie, ni siquiera en Claudia. El video se cortó bruscamente. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Se estaba protegiendo? ¿O culpando? Decidí llamar a Carol, la abogada que me ayudó años atrás con los papeles de mi jubilación. «Carol, necesito que vengas a mi casa.
Es urgente. ¿Qué pasa, Elena? Encontré algo que podría meternos en problemas a todos. Voy para allá. Mientras esperaba, caminé por el pasillo observando las paredes recién pintadas. Detrás de cada una podía haber secretos, pruebas o algo peor. De pronto, un golpe seco sonó desde el baño. Corrí, el corazón latiendo con furia. La puerta estaba entreabierta, y la grieta que antes era una línea fina, ahora se había abierto más. Un trozo de yeso cayó al suelo. Me incliné para recogerlo. Detrás del muro, algo plateado brilló bajo la luz. No quise tocarlo. Me quedé inmóvil, sabiendo que ese objeto, fuera lo que fuera, cambiaría todo. El timbre sonó. Abrí. Era Carol. Dios mío, Elena, ¿qué pasó contigo? Estás blanca. Ven, necesito que veas algo. La llevé al baño. Señalé la pared rota. Ahí dentro hay algo que mi hijo selló, y un plomero lo vio. Carol respiró hondo. Antes de tocar nada, llamaremos a la policía. ¿Y si mi hijo está en peligro? Entonces descubriremos quién lo puso en ese peligro. Sacó su celular, marcó un número. Mientras hablaba con voz firme, yo no podía apartar la vista del agujero, porque lo que sea que estuviera ahí estaba esperando ser revelado. Media hora después, 2 patrullas se estacionaron frente a la casa. El sonido de las sirenas se mezclaba con el murmullo de los vecinos que empezaban a asomarse por las ventanas. Un agente alto, de rostro serio, se presentó. «¿Soy el inspector Martínez? ¿Quién hizo la llamada?» «Yo», respondió Carol. «Soy la representante legal de la señora Vargas. En una remodelación se hallaron posibles restos humanos en la propiedad». Martínez frunció el ceño. «¿Restos humanos? ¿Cuándo?» «Hace 3 días», dije, apenas con voz. «¿Y por qué no avisó antes?» «Mi hijo me pidió no hacerlo». «¿Su hijo vive aquí?» «Sí, pero ahora no sé dónde está». El inspector intercambió una mirada con su compañera. «Vamos a revisar. Nadie entre sin permiso». Los oficiales subieron al baño y comenzaron a quitar el yeso con herramientas especiales. El sonido del martillo retumbaba como un eco siniestro en toda la casa. Yo esperé en la sala, con las manos entrelazadas. Cada golpe me arrancaba un pedazo de aire. Finalmente, el inspector bajó. Su rostro era una mezcla de sorpresa y cautela. «Señora Vargas, hay efectivamente restos, pero también encontramos otra cosa». «¿Qué cosa?» «Una bolsa con documentos, discos duros y fotografías». «¿Fotografías de qué?» «De planos, obras, personas. Parece algo relacionado con una investigación». Carol se inclinó hacia mí. «El proyecto Tlatelolco», murmuró. «¿Qué dijo?», preguntó el inspector. «Es el nombre que vimos en una memoria USB del señor Julián Vargas», explicó ella. Martínez asintió lentamente. «Entonces, esto es más grande de lo que parece». Esa misma tarde, acordonaron la casa. Los peritos entraban y salían con cajas y bolsas etiquetadas. Los flashes de las cámaras iluminaban el pasillo donde alguna vez corría mi hijo de niño. Me senté en el porche con Carol. «¿Qué crees que haya hecho?», pregunté. «Tal vez nada. Tal vez descubrió algo que no debía». «¿Y si él...?» «Vamos paso a paso. Aún no sabemos de quién son los restos». El sol comenzó a ocultarse cuando un coche negro se detuvo frente a la casa. Era Claudia. Bajó con gafas oscuras y una expresión imposible de leer. «¿Qué significa todo esto?», exigió. «Tu casa está siendo investigada», respondió Carol. «¿Investigada por qué?» «Encontramos restos humanos dentro de una pared». Claudia palideció. «Eso es absurdo». «Entonces no tendrás problema en colaborar». El inspector Martínez se acercó. «¿Usted es la esposa del señor Julián Vargas?» «Sí». «Necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Sabe dónde está su esposo?» «En un viaje de trabajo, creo». «¿Y puede decirnos dónde exactamente?» «En la Ciudad de México».
Está supervisando una obra. Curioso, dijo el inspector, porque su teléfono está apagado desde el martes. Claudia titubeó. Debe ser por falta de señal. ¿Podemos revisar el taller del señor Vargas? Por supuesto, respondió ella, aunque su voz temblaba. El taller estaba en el fondo del patio, detrás de un portón de metal. Cuando lo abrieron, el olor a solvente y humedad los golpeó de inmediato. En una esquina, sobre una mesa, había planos extendidos con sellos oficiales del Instituto Nacional de Vivienda, y sobre ellos, fotografías de edificios colapsados, niños con cubrebocas, obreros cubiertos de polvo. Fechadas el 19 de septiembre de 2017, Martínez tomó una de las fotos. «Esto es del terremoto». Carol y yo nos miramos. «Proyecto Tlatelolco», susurré. «¿Qué tiene que ver Julián con esto?», preguntó el inspector. «No lo sé», respondí, «pero algo quiso proteger». Claudia dio un paso atrás, visiblemente alterada. «Basta. Mi esposo no tiene nada que ver con esto. Él solo intentaba ayudar». «¿Ayudar a quién?». «A nadie. No sé». «Entonces, ¿por qué selló los documentos dentro de una pared?». Ella no contestó. Martínez hizo una seña a su compañera. «Llévela para tomar declaración». «¿Está arrestándome?». «No, señora. Pero hasta aclarar esto, nadie sale de Guadalajara». Cuando se la llevaron, me quedé mirando el taller vacío. El eco de los martillos se había detenido, pero dentro de mí algo seguía golpeando. Una pregunta, una sola, que se repetía como un tambor en la cabeza. ¿De qué intentaba protegernos mi hijo? Esa noche, Carol se quedó conmigo. No hablamos mucho. Yo preparé café. Ella revisaba los documentos que la policía me permitió conservar. Encontró algo, una carta sin terminar. «Si algo me sucede, busquen a don Evaristo Salcedo, ex ingeniero de Tlatelolco. Él sabe la verdad. Nadie más puede contarla». Carol me miró. «Elena, este nombre podría ser clave. ¿Y si sigue vivo? Entonces él sabrá qué hay detrás de todo esto». Guardé la carta con cuidado. La tinta estaba corrida, como si Julián la hubiera escrito bajo presión. Sentí un nudo en el estómago. Si realmente estaba investigando algo peligroso, tal vez lo que el plomero encontró no eran sus secretos, sino sus advertencias. Me quedé despierta toda la noche mirando la pared del baño a través del pasillo acordonado. El reflejo de las luces policiales se filtraba por la ventana, como un recordatorio constante de que la verdad ya estaba abierta y no había forma de sellarla otra vez. A la mañana siguiente, el inspector Martínez regresó. Había pasado la noche revisando las primeras pruebas. «Señora Elena», dijo al entrar, «necesitamos que nos acompañe a la delegación. Su hijo podría estar involucrado en algo grande». «¿Involucrado cómo?». «No lo sabemos todavía, pero los documentos encontrados en su casa apuntan a un posible encubrimiento en obras públicas tras el terremoto de 2017. Carol me tomó del brazo. «Tranquila, no están diciendo que sea culpable, solo que sabía demasiado». En la estación, Martínez extendió sobre la mesa varias fotografías. Contratos, licitaciones, listas de materiales. En todas aparecía el nombre Vargas y Asociados Construcciones, la empresa que Julián había fundado 2 años antes. Según los registros, esta compañía fue subcontratada para reparar edificios dañados, explicó el inspector. «Eso es cierto», dije. «Me lo contó. Dijo que estaban ayudando a familias sin hogar». «Pero mire esto». En una de las hojas, un sello en tinta roja decía «No concluido, fondos desviados». El corazón me dio un vuelco. ¿Fondos desviados? Sí, millones de pesos desaparecidos. ¿Y Julián? No figura como beneficiario directo, pero su firma está en las facturas. Carol se inclinó hacia las fotos. Entonces lo usaron como intermediario. Alguien más manejaba el dinero. Quizá su esposa.
añadió Martínez. Me quedé inmóvil. ¿Claudia? Sí. Encontramos transferencias a su nombre desde una cuenta en Panamá. Monto: 3.200.000 pesos. Me cubrí la boca. Dios mío. El inspector suspiró. Su hijo podría haber descubierto la corrupción y guardado pruebas para protegerse. ¿Y si por eso desapareció? Pregunté. Es posible. ¿O lo hicieron desaparecer? Las palabras se quedaron flotando en el aire. Un frío repentino me recorrió los huesos. Carol habló con voz baja. Tenemos que encontrar a don Evaristo Salcedo. Si él trabajó en Tlatelolco, puede confirmar todo. Salimos del edificio y nos dirigimos a Tlaquepaque, donde según registros vivía el ingeniero retirado. El camino fue largo y silencioso. Elena, yo, miraba por la ventana, recordando a Julián de niño, con sus zapatos sucios de lodo, construyendo fuertes con ramas, siempre soñando con ser ingeniero como su padre. ¿En qué momento se torció todo?, me pregunté en voz alta. Carol puso una mano sobre mi hombro. A veces los hijos heredan las batallas de sus padres sin saberlo. Llegamos a una casa humilde, de paredes descascaradas. Un hombre mayor abrió la puerta, apoyado en un bastón. ¿Don Evaristo Salcedo?, preguntó Carol. Depende quién pregunta. Venimos por Julián Vargas. El anciano palideció. Entren. Adentro, el olor a papel viejo y humedad llenaba el aire. Las paredes estaban cubiertas de planos y recortes de periódicos. Don Evaristo se sentó frente a nosotros. Si están aquí, es porque Julián no pudo venir. ¿Lo conoce? Claro que sí. Era el único joven que quiso escucharme cuando nadie más lo hacía. Sacó una carpeta amarillenta. Proyecto Tlatelolco era una farsa, dijo. El gobierno aprobó reparaciones con materiales baratos, cemento mezclado con arena, columnas huecas. Julián descubrió los informes falsificados. Yo le di copias. Me dijo que las guardaría donde nadie pudiera encontrarlas. En las paredes de mi baño, murmuré. Exactamente. Carol abrió la carpeta. Dentro había copias idénticas a las halladas en mi casa. Facturas, listas de materiales adulteradas, nombres de funcionarios. Él pensaba entregar todo a un periodista, continuó Evaristo, pero su esposa lo detuvo. ¿Claudia? Ella trabajaba para la empresa constructora implicada. Cuando descubrió lo que Julián planeaba, intentó convencerlo de callar. Y cuando no pudo, se detuvo. ¿Qué? Le tendió una trampa. El silencio pesó como una losa. ¿Qué tipo de trampa? Ella filtró documentos con su firma, haciéndolo parecer culpable de los desvíos. Luego desapareció parte del dinero y lo puso a su nombre para implicarlo. Carol cerró la carpeta con fuerza. Dios, estaba acorralado. Sí, y por eso vino a mí. Me dijo que si no regresaba en 3 días, yo debía buscarla. ¿Buscar qué?, pregunté. Don Evaristo me miró con una mezcla de compasión y temor. Una llave. La escondió en la casa, detrás del espejo del baño. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pero ya revisaron todo. No todo, dijo él. Detrás del espejo grande, el de tu difunto esposo. Allí dejó la última parte de la verdad. Esa noche regresamos a Guadalajara. La casa seguía acordonada, pero Carol consiguió permiso para entrar conmigo. Subimos al baño con linternas. El espejo estaba intacto. Metí la mano por detrás del marco y sentí algo frío, metálico. Una pequeña caja sellada con cinta adhesiva. Dentro, una llave dorada y un papel doblado. Mamá, si lees esto, significa que Claudia ya sabe. Guarda la llave. Abre la bodega del taller. Ahí está todo. Perdóname por arrastrarte a esto. Joa. Me quedé mirando la nota con las lágrimas corriendo. Carol me tomó la mano.
Elena, lo que viene no será fácil, pero tu hijo intentó hacer lo correcto. Y lo pagó caro, respondí. Aferré la llave con fuerza. Esa noche supe que no dormiría hasta abrir la bodega y descubrir qué más había dejado mi hijo, porque ahora ya no se trataba de miedo, se trataba de justicia. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba cuando llegamos al taller. Las cintas amarillas seguían cruzando la entrada, pero el inspector Martínez, avisado por Carol, nos concedió 20 minutos para revisar la bodega. Solo eso, señora Elena. Y no toquen nada que no sea la cerradura. Asentí, guardando la pequeña llave dorada entre mis dedos temblorosos. La bodega estaba en el extremo posterior del terreno, tras una puerta de metal cubierta de polvo. Al acercarme, sentí el mismo olor agrio que en el baño, mezcla de óxido y humedad. Introduje la llave, giró sin resistencia. El chirrido del metal me hizo contener la respiración. Encendimos las linternas. Dentro había estantes con cajas viejas, herramientas y algo envuelto en plástico negro al fondo. Carol se adelantó con cuidado. Debe ser lo que buscábamos. Cortó el plástico con una navaja. Dentro había carpetas, discos duros, fotografías y un cuaderno con la caligrafía de Julián. Me arrodillé y abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran cálculos, fechas y nombres de funcionarios, pero a mitad de las notas, una frase resaltaba escrita en rojo. Si algo me pasa, Claudia sabrá por qué. No confíes en nadie del proyecto. Un nudo me apretó la garganta. Carol. Él sabía que lo iban a silenciar. Ella asintió, hojeando los documentos. Esto es suficiente para reabrir una investigación federal. De pronto, un sonido detrás de nosotros nos sobresaltó. Un golpe seco, como si algo metálico hubiera caído. Apagué la linterna. Carol hizo lo mismo. El silencio fue absoluto. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Nadie respondió. Di un paso adelante, el corazón a mil. De entre las sombras, una figura emergió lentamente. Era Claudia. Su rostro estaba demacrado, el maquillaje corrido, y sostenía un sobre en la mano. «Sabía que volverías, Elena», dijo con voz tensa. «¿Qué haces aquí?» «Lo mismo que tú. Proteger a mi familia». «¿Familia?», grité. «Tú destruiste a mi hijo». «Tu hijo se destruyó solo», replicó ella. Creyó que podía enfrentarse a gente más poderosa de lo que imaginas. ¿De quién hablas? ¿Del gobierno? ¿De las empresas? ¿De los que firman cheques con sangre? Carol se interpuso. Claudia, lo mejor que puedes hacer es cooperar. Entrega lo que tengas. Claudia soltó una risa amarga. ¿Cooperar? No tienen idea de lo que está en juego. Julián no murió por accidente. Mis rodillas se doblaron. ¿Qué dijiste? Ella bajó la mirada. Lo encontraron hace 2 días en una carretera hacia Toluca. No les dije porque no sé si fue un aviso o un castigo. Sentí que el mundo se detuvo. El aire se volvió denso, pesado. El ruido de mi corazón era lo único que existía. No, no puede ser. Carol me sostuvo antes de caer. Claudia siguió hablando, como si necesitara sacarse el peso de encima. Él quería entregar las pruebas. Les dije que lo dejaran en paz, que quemaría todo. Pero ya era tarde. ¿Quiénes? No puedo decirlo. Solo saquen esos documentos de México. Si los encuentran aquí, no habrá funeral que enterrar. Guardó el sobre en mis manos. Ahí están los nombres, los que ordenaron todo. Luego dio media vuelta y salió corriendo hacia su coche. El motor rugió y en segundos desapareció. Abrí el sobre con manos temblorosas. Había recortes de prensa y una lista mecanografiada con sellos oficiales, nombres de empresarios, políticos y militares. Carol me miró horrorizada. Elena, esto es dinamita. Si lo hacemos público,
Medio país se vendrá abajo. Entonces que caiga, respondí con voz firme. El inspector Martínez irrumpió en ese momento. ¿Qué sucede aquí? Escuché gritos. Le mostré la lista. Mi hijo murió por esto, y no pienso esconderlo. Martínez tomó los papeles. Los revisó con atención. Voy a necesitar protección para ustedes dos. Esto ya no es una investigación doméstica. ¿Dónde está el cuerpo de Julián?, pregunté. En el forense de Toluca. Lo traeremos esta noche. Me quedé en silencio. No había lágrimas, solo un vacío inmenso y una determinación que me quemaba por dentro. Mi hijo había muerto buscando la verdad. Y yo iba a terminar lo que él empezó. Esa noche, encendí una vela en el patio. Puse el cuaderno de Julián frente a mí y recé. Por él, por la justicia, por las víctimas que nunca tuvieron voz. El viento movía las hojas del cuaderno como si mi hijo aún estuviera ahí, guiándome. Carol se sentó a mi lado. Elena, si decides seguir, no hay vuelta atrás. Ya no hay atrás, respondí. Solo adelante. Las horas siguientes fueron un torbellino. Agentes entraban y salían, los teléfonos no dejaban de sonar, y la noticia de que los documentos secretos de Tlatelolco habían sido hallados en una casa particular comenzó a filtrarse a la prensa. El inspector Martínez ordenó protección inmediata. Desde ahora, un agente la acompañará en todo momento, señora Vargas, dijo con tono grave. Yo no quiero escoltas, inspector. Quiero justicia. Justicia habrá, pero viva, no muerta. Esa noche, el cuerpo de Julián llegó desde Toluca. Lo velamos en silencio, solo Carol, el inspector y yo. El ataúd cerrado. No pude verlo, no tuve fuerzas. Coloqué sobre la madera una flor de azahar, la misma que usé el día de mi boda con Ramón. Tu padre te espera, hijo, susurré, y yo terminaré tu misión. A la mañana siguiente, Carol trajo su computadora portátil. Tenemos que hacer esto bien, dijo. No podemos entregarlo a cualquier medio. Hay que filtrar poco a poco, con respaldo internacional. ¿A quién conoces? Tengo contacto con un periodista de El País. Es discreto, pero necesita pruebas verificables. Revisamos cada carpeta, cada documento. El plan era claro. Enviar los archivos desde un servidor seguro, adjuntar los nombres clave y las fechas exactas de los contratos. Martínez nos había advertido. Si hacen esto, prepárense para la tormenta. Hay gente poderosa detrás. No me importa, respondí. Ya me lo quitaron todo. Solo me queda decir la verdad. Durante 3 días trabajamos sin parar. Dormíamos por turnos, comíamos poco. La tensión era tal que el más leve ruido me hacía saltar. El 4.º día, el periodista confirmó la recepción de los archivos. Publicaremos el reportaje en 72 horas. Manténganse a salvo. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Una voz masculina, profunda, habló sin presentarse. Señora Vargas, todavía está a tiempo de olvidar todo esto. ¿Quién es? El que puede garantizarle que muera tranquila. ¿Amenaza? Advertencia. Colgué temblando. Carol llamó a Martínez de inmediato. Nos descubrieron. Tranquilas, respondió él. Ya interceptamos varias comunicaciones. Hay filtraciones dentro del propio departamento. ¿Y ahora qué? Ahora ustedes desaparecen por un tiempo. Esa misma madrugada nos trasladaron a una casa segura en las afueras de Zapopan. Era pequeña, sin lujos, pero silenciosa. Ahí, entre tazas de café frío y largas noches en vela, Carol y yo seguimos monitoreando las noticias. El primer titular apareció al amanecer del 3.er día. Escándalo en obras públicas. Documentos filtrados revelan corrupción masiva en Proyecto Tlatelolco. Mi corazón se aceleró.
El rostro de Julián apareció en pantalla junto a una foto nuestra de hace años. El texto decía: el ingeniero Julián Vargas, fallecido recientemente, habría recopilado pruebas que implican a altos funcionarios en desvío de fondos y falsificación de reportes estructurales. No pude contener las lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla de orgullo y alivio. «Lo lograste, hijo», murmuré. «Lo lograste». Las consecuencias fueron inmediatas. Al día siguiente, 3 funcionarios fueron destituidos. Una empresa constructora cerró operaciones. Y el gobierno anunció una auditoría nacional. Pero el precio también fue alto. Claudia fue arrestada esa misma semana. Intentó negar todo, pero los registros bancarios y los correos que Julián guardó en los discos duros la incriminaron por completo. Cuando la vi por televisión, esposada, sin maquillaje y con la mirada perdida, no sentí venganza, solo tristeza. Fue víctima del mismo sistema que destruyó a mi hijo, dije en voz baja. El inspector Martínez vino a verme. Lo que hizo su hijo, y ahora usted, cambió el rumbo de una investigación dormida por años. No todos los héroes llevan uniforme, señora Vargas. Mi hijo no era un héroe, respondí. Solo un hombre honesto al que le arrebataron la vida por decir la verdad. ¿Y usted? Una madre que no se rindió. Antes de irse, me entregó un sobre sellado. Del archivo de evidencias. Su hijo dejó esto con una nota. Para mi madre, cuando todo termine. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una fotografía nuestra en la casa antigua, antes de la reforma. Detrás, escrito con su letra firme: la verdad no siempre salva, mamá, pero libera. Si me pasa algo, prométeme que vivirás libre, no con miedo. Apreté la foto contra el pecho. El dolor seguía ahí, pero junto a él, una paz nueva, una sensación de cierre. Esa noche, encendí una vela frente al retrato de Julián y Ramón. Ya pueden descansar, susurré, porque su verdad ya no está escondida entre paredes. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que todo cambió. La prensa siguió hablando del escándalo durante semanas, hasta que el país se cansó de la indignación. Pero las familias afectadas, las que perdieron hijos y casas en Tlatelolco, no olvidaron. Cada tanto, alguna de ellas venía a tocar a mi puerta. Traían flores, cartas o simplemente un abrazo silencioso. Su hijo nos devolvió la esperanza, señora Elena. Yo solo podía asentir, con el corazón apretado. El gobierno, presionado por la opinión pública, creó un fondo para reparar los daños. En los informes oficiales, el nombre de Julián Vargas aparecía en una línea pequeña, casi escondido, como colaborador técnico. No importaba. Su legado ya no necesitaba títulos ni reconocimientos. Carol siguió su carrera lejos de Guadalajara. Cada mes me llama para saber cómo estoy. Descansa, Elena, me dice siempre. Tú ya hiciste tu parte. Pero yo no descanso. En el taller de Julián, ahora limpio y lleno de luz, guardo una copia de cada documento, no por miedo, sino por memoria. Porque las verdades enterradas tienden a reaparecer, y alguien debe recordarlas. A veces, cuando cae la tarde, preparo café y me siento en el patio. El viento mueve las hojas del naranjo, el mismo que plantó Julián cuando era niño. Veo su bicicleta vieja apoyada contra la pared y sonrío. Era obstinado, testarudo, pero justo como su padre. Ramón también se enfrentó a hombres poderosos en tiempos en que nadie lo hacía. Tal vez por eso nuestro hijo nació con la misma rebeldía. Hace unas semanas recibí una carta sin remitente. Dentro, un recorte de periódico. El Congreso aprueba nueva ley de supervisión en obras públicas, inspirada en el caso Vargas. No pude evitar llorar. Las lágrimas, esta vez, no eran de dolor, eran de gratitud. Por él,
por todos los que pagaron con silencio forzado. El inspector Martínez vino a despedirse antes de jubilarse. ¿Sabe, señora Elena? Hay algo que aprendí con usted, que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una grieta por donde salir. Le estreché la mano. Gracias por creer en un maestro muerto y una vieja testaruda. Él sonrió. No era fe, era respeto. Ahora vivo en paz. Pinté de nuevo el baño, esta vez con mis propias manos. Dejé una pequeña marca en la pared, una grieta apenas visible. Cada vez que la miro, recuerdo lo que hubo ahí dentro: miedo, silencio y finalmente, libertad. Mis nietos vienen los fines de semana. No saben toda la historia, solo que su padre fue un hombre valiente. Les enseño a plantar, a cuidar el jardín, a no mentir ni callar cuando algo está mal. Abuela, me dijo la más pequeña un día, ¿por qué siempre hablas con las paredes? Le sonreí, porque algunas paredes guardan secretos que no deben olvidarse. Al caer la noche, enciendo la última vela frente a la foto de Julián. A su lado, el retrato de Ramón. Dos hombres que amé con todo y que me enseñaron que la dignidad no se negocia. Suspiro hondo, cierro los ojos y susurro. Cumplí mi promesa. La verdad está libre, y yo también. El viento se cuela por la ventana y hace parpadear la llama. No la apago, la dejo arder hasta el final, como un símbolo de lo que nunca más se debe enterrar.